¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué alegría estar acá, como César dice, pues yo conocí al Señor acá, mi esposa, me casé, y esta es la iglesia mamá de Vida Bogotá. Vida Bogotá es una iglesia, tenemos apenas unos 5 o 6 años, es una iglesia pequeñita, en donde estamos trabajando fuertemente para que más personas conozcan al Señor, y qué alegría poder estar de vez en cuando acá con la mamá. Joaquín me dijo que están en una serie acerca de cómo contar tu historia, de cómo cada uno tenemos una historia de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y él me dijo, bueno, de acuerdo a la serie, a ti te corresponde Juan capítulo 9. Y yo le dije, pero ¿qué pedazos del 9? ¿Qué versículos del 9? Me dijo, no, todo el capítulo. Y yo, pero luego, ¿cuántos versículos tiene el 9? Es 42. Y yo, pero ¿qué? ¿Y 4 horas o qué? Porque son 42 versículos. 42 versículos, ni alcanzamos a leerlos todos porque no alcanzaría el tiempo. Pero al leer la historia, pues nos damos cuenta que sí, de hecho, hay mucha información, y yo los quiero invitar a ustedes a que puedan estudiar este pasaje en su casa, de pronto leerlo en esta semana. Seguramente van a sacar muchísimos más elementos de los que podemos tratar hoy en estos 30 minutos. Pero es súper interesante. ¿Y por qué me parece tan interesante cuando nosotros llegamos a una parte de la Biblia en donde hay un capítulo entero dedicado a una persona? ¿Sí? Un capítulo entero dedicado a una sola persona. ¿Por qué es interesante esto? Ustedes saben que si uno quiere en la Biblia leer lo que Jesús hizo mientras que estuvo aquí en la tierra, uno va a los evangelios. En la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que muchos de los relatos que están en un evangelio también tú los vas a encontrar en otro evangelio. Lo que uno se da cuenta es que hay, como, por decirlo así, diferentes puntos de vista acerca del mismo tema. En ese sentido, cuando uno dice, bueno, entonces Jesús, los 3 años que hizo ministerio aquí en la tierra, lo que conocemos como los 3 años del ministerio de Jesús, ¿él solamente hizo lo que leemos en el evangelio? Pues uno dice, no, pues claramente no, porque si tú lees el evangelio de Lucas, que es el evangelio más extenso en términos de palabras, pues uno lo lee, no sé, en 3 horas, no creo que se demore más, 3, 4 horas. Pues obviamente lo que Jesús hizo en 3 años acá fue muchísimo más, sino que Él guió a través del Espíritu Santo a los escritores a que eso que leemos hoy es lo que quedara. Sí, eso es como, miren, lo que ustedes necesitan para conocer a Jesús, su obra, lo que Él quiere de ustedes, cómo se relacionan, está ahí. Con esto es más que suficiente. Pero además, cuando uno lee los evangelios, no es muy común encontrar que Él se encuentra con una sola persona. Nosotros vemos a Jesús hablando a multitudes, con los discípulos muchísimas veces, con otros grupos de personas. Pero ya cuando vamos a una sola persona, no es tanto. El encuentro de Jesús o la relación de Jesús con una sola persona, no hay tantos. Y en este caso, es con un ciego un capítulo entero. Entonces uno dice, aquí toca poner atención. Y no estoy tratando de que en estos minutos todos los temas que pueden salir de un capítulo tan valioso, pues estén acá. Vamos a hacerlo en términos de un enfoque de los tantos que se podrían hacer y de tantas enseñanzas que pueden salir acá. Como les dije, no lo alcanzamos a leer porque sería mucho tiempo, pero yo les voy a ir contando. Lo que uno sí puede encontrar, y dentro de esas particularidades del capítulo es, como les dije, no hay muchas partes en donde Jesús hable con una sola persona. Las que hay no son tantas, normalmente no es tan extenso, pero de este personaje que tenemos acá no sabemos el nombre. No sabemos el nombre. O sea, el ciego acá es el ciego. Después de que, porque parte de lo que pasa en el capítulo es que Jesús hace un milagro y este ciego
se convierte en un ex ciego. De ahí para adelante se llama, al principio es el ciego y de ahí para adelante es el que era ciego. Nunca sabemos el nombre de este personaje. Y no solamente no sabemos el nombre del personaje, no hay nada después que nos hable de qué más pasó. Ahí está, en la sabiduría de Dios, esto que está ahí, esto que se encierra en este capítulo, tiene un mensaje muy especial por todas estas características que yo les he dicho. Entonces, dentro de todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos mirar, lo primero que tenemos que entender es que este capítulo está dividido en 3 escenas bien claras de definir. De hecho, si ustedes miran en sus Biblias, la mayoría de las Biblias tienen esas 3 escenas descritas. Hay como unos subtítulos en cada una de estas escenas. Ustedes se acuerdan que los subtítulos no son bíblicos, pero nos ayudan más o menos a mirar el tema de lo que sigue. Entonces vamos a hablar de estas 3 escenas, pero además estas 3 escenas suceden como... Yo no soy experto como en películas y de pronto esto tiene algún nombre para los que sepan de cine y televisión y este tipo de cosas, pero estas 3 escenas suceden como en 2 escenarios paralelos. Hay algo que está sucediendo en el relato, en la historia de lo que está sucediendo, pero también hay algo que está sucediendo en este personaje, en el ciego. Las 2 primeras escenas son así. Lo que vemos es que cuando llegamos a la tercera, estos 2 eventos se juntan. Y uno dice, ya, por eso era que esto estaba sucediendo de esta manera. Entonces vamos a ver, la primera escena, como les dije, cada escena, las 2 primeras tienen, por decirlo así, 2 nombres. En la primera escena lo que encontramos es la sanidad, por un lado, pero también por el otro lado, de una u otra manera, encontramos que el ciego es ignorado. El ciego es ignorado por Jesús, aunque uno dice, bueno, pero Jesús lo sanó, sí, pero les voy a contar cómo, de una u otra manera, el ciego no supo quién lo sanó. Más adelante sabemos que él sabía el nombre de quien lo sanó, pero realmente no lo reconocía. Porque pues obviamente cuando Jesús empezó a sanarlo, pues él no veía, y todo parece indicar que después de que lo sana, Jesús como que había seguido su camino y no se detiene a esperar qué pasa. Pero también vemos que suceden 2 cosas. El relato empieza diciendo que Jesús iba caminando con sus discípulos. Me imagino en todo este proceso que podemos llamar de entrenamiento, de enseñanza. Ellos iban a quedar a cargo de la iglesia más adelante. Y me imagino que estaban en un momento en donde habían muchas preguntas, porque ellos tenían una forma de ver a Dios. Y Jesús lo que vino a hacer acá no fue a cambiar a Dios, sino a revolucionar esa forma en que lo estaban viendo, especialmente los líderes religiosos de la época. Entonces dice que iban caminando y los discípulos le preguntaron, y yo me imagino la escena, como que ellos iban caminando por acá y allá estaba un ciego pidiendo limosna. Y los discípulos le dicen, Rabí, es una forma de decir maestro, en el versículo 2 ustedes lo pueden ver, dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? La teología de los judíos del primer siglo era esa. Alguien con una enfermedad grave tenía esa enfermedad por una de 2 razones, no más por una de 2 razones. O él había pecado o sus padres habían pecado. Esa era la teología que ellos tenían. De la misma manera que cada uno de nosotros tiene una teología. Y acá no estoy hablando de qué tanto has estudiado tú la Biblia, por decirlo así, qué tan teólogo eres. Pero bueno, una forma de entenderlo muy fácil en nuestro país es, aquí todos somos directores técnicos de fútbol, ¿o no? Todos podríamos decirle a Pekerman cómo debería jugar la selección Colombia el próximo martes. Y si él pone una alineación,
Todos tenemos una opinión acerca de esa alineación. No, pero ¿cómo va a meter a este? No, pero ¿cómo no metió al otro? No, pero debía haber metido a... No, pero ¿cómo lo va a poner a jugar ahí? Con Dios somos iguales. Con Dios somos iguales. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Pero por qué lo hizo así? Yo hubiera pensado que lo mejor hubiera sido que lo hubiera hecho de esta manera. Pero ¿por qué a él se lo hizo de esta manera y en cambio a mí me lo hizo de esta otra manera? Todos tenemos una teología. Los discípulos tenían una teología. Alguien ciego de nacimiento es porque o él pecó o sus papás pecaron. Punto. Y Jesús le sale con la tercera respuesta. ¿Sí? Eso es como cuando uno dice, no, mentiras, no voy a hacer sí o no porque eso trae acá. En nuestro país eso está como complicado, ¿no? Cuando uno le dice, o la respuesta es A o es B, y la persona le sale, no, es C. Jesús les sale con una respuesta. Les dice, ninguna de las dos. Y ellos dicen, pero ¿cómo así ninguna de las dos? Si son las únicas dos opciones que hay. No, ninguna de las dos. Bueno, entonces, ¿cuál es la opción? Dice, ¿saben por qué él está ciego? Para la gloria de Dios. Yo creo que ahí sí los dejó más perdidos de lo que podrían haber estado antes. ¿Cómo así que alguien es ciego para la gloria de Dios? ¿Eso qué es? Hoy precisamente, chismoseando Facebook, es que me levanté como más temprano de lo que debería haberme levantado, chismoseando Facebook, vi un video de que alguien puso, de hecho creo que es alguien que está acá sentado, alguien puso ahí en el Face y era un señor hablando de las langostas, las de mar, no los insectos, la langosta de mar. Y dijo algo súper interesante. Él dijo que las langostas son unos animales muy delicados, porque son pura carne básicamente. Uno piensa ahí mismo, no, pero las langostas tienen un caparazón. Sí, el caparazón se construye alrededor de la langosta, pero el caparazón no crece y la langosta sí crece. Entonces en algún momento ustedes pues, no sé cómo uno se imagina esto, pero debe ser como cuando uno le compra unos zapatos más pequeños de los que uno necesita y el pie le va creciendo y uno le empieza a doler el pie demasiado por culpa del zapato. La langosta en algún momento le debe incomodar demasiado su caparazón, porque ella está creciendo, pero el caparazón no está creciendo. Lo que las langostas hacen en ese momento, según cuenta este señor, tocará creerle porque yo nunca he visto hacer eso, es que las langostas se meten en algún sitio seguro, entre piedras o algo así, botan el caparazón y quedan en su momento, pues imagínense, más vulnerable. Las langostas son pura carne, por decirlo así, puro tejido suave. Y en ese momento crecen un poco, pero forman otro caparazón que ahora tiene el tamaño actual. Y dicen que eso lo hacen sucesivamente durante su vida. Y la enseñanza que este señor habla al final dice algo así como, si no fuera por la incomodidad, las langostas no crecerían. Y yo pensé, se parece un poquito. Cuando Dios dice, lo que da a entender acá, alguien sufre porque es necesario sufrir para crecer. Eso no necesariamente lo podemos entender y claramente no siempre nos va a sonar agradable. Yo creo que a la langosta tampoco le parece agradable que le duela crecer, pero para crecer le tiene que doler, porque es de la única forma que suelta su caparazón. Y en ese momento que es más vulnerable, cuando está sin caparazón, es cuando más crece. Interesante todo lo que uno podría hablar de este sentido de la vulnerabilidad, cómo la vulnerabilidad me ayuda a crecer. Pero acá sigue la historia y el versículo 6 dice, hablando de que Jesús les dice, es que es para la gloria de Dios, dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Acá aprendemos dos cosas. La primera es, si alguno de ustedes se preguntaba cuándo fue la inauguración de la lodoterapia, es bíblica, ahí está. Ahora no es con babas de personas, es con baba de caracol, pero bueno, eso ya pertenece a otra área de... Pero miren que lo segundo es, a mí me encanta, ¿de dónde se le ocurrió a Jesús hacer
barro con la saliva y untárselo en los ojos y vaya o sea, ¿de dónde le salen esas ideas? Creo que sigue enseñándoles a los discípulos, porque ellos como decían, este ciego o porque pecó o porque sus papás pecaron, ¿cierto? Pero ahora les dice, ¿cómo sana Dios? Ah, no, Dios sana, ¿cómo sana Dios? Dios, no, pues alguien tiene que orar por la persona y así se sana. Dios no sana de otra manera. Y entonces cuando uno ve los evangelios, aquí fue con lodo, en otra forma los tocó, en otra forma ni siquiera fue. ¿Se acuerdan de la hija del centurión? Ni siquiera tuvo que ir, ¿sí? Nosotros somos los que encasillamos la manera en que Dios actúa. Y Dios todo el tiempo está tratando de sacarnos de esos moldes de cómo es que Él actúa. Porque nosotros decimos, Dios actúa así, no puede actuar de otra manera. De hecho, en la segunda escena vamos a ver eso claramente. Pero acá saltan otras cosas a la vista. Lo primero, este ciego es sanado y él nunca lo pidió. Acuérdense, los discípulos y Jesús estaban hablando acá, el ciego estaba allá, y Jesús se acerca, pues era ciego, le pone, yo creo que lo primero que sintió el ciego fue que alguien le puso algo pues húmedo en los ojos y le dijo, ve, lávate. Y él dijo, pues claro que me va a lavar. ¿Qué me están poniendo en los ojos? Este ciego fue, y es algo que a mí me gusta resaltar acá, él fue sujeto de misericordia. ¿Qué significa ser sujeto de misericordia? A mí alguien me lo explicó aquí hace muchos años y para mí quedó muy claro esa imagen. Él me contó que en la guerra donde Napoleón era general, fueron a una batalla y un joven, pues imaginen cómo son, pues las guerras son terribles, pues él le dio susto y se devolvió, lo que se diría, se acobardó y se devolvió. La regla en el ejército era que el que se devolvía al frente moría fusilado. Ese era el castigo por haberse acobardado en medio de la batalla. El muchacho iba a morir fusilado y la mamá se acerca a Napoleón y le dice, le pido misericordia, le pido que sea misericordioso con mi hijo. Napoleón le responde, no puedo, la regla dice que el que se devuelve muere fusilado. Y la mamá le contesta, por eso le pido misericordia. Misericordia es cuando yo recibo algo que no merezco, algo que no me lo he ganado, algo que no depende de mí. El ciego fue sujeto de misericordia, ni siquiera lo pidió, pero Jesús tuvo misericordia, como lo hace con nosotros todo el tiempo. Nosotros somos sujetos de misericordia. Guardemos eso ahí, seguimos para la siguiente escena. La siguiente escena le puse de nuevo los dos títulos. Por un lado, lo que está sucediendo ahí es el interrogatorio. Por el otro lado, lo que está empezando a suceder en la vida del ciego es la confrontación. En el interrogatorio, ¿qué sucede? El texto nos dice que los líderes religiosos que querían acabar con Jesús llaman al ciego. Llaman a los papás del ciego para ver si este sí es el ciego que era ciego, pues porque ellos no creían que habían sanado a un ciego. Y al ciego le hacen varios interrogatorios, no sé cómo fue, si entraba, salía, pero le hacen varios interrogatorios. Lo primero que estos líderes religiosos, ¿se acuerdan que yo les dije que nosotros le decimos que Dios sana solamente de esta manera? Que no puede hacerlo de otra manera, que Él no puede hacer las cosas de otra manera, si no es como nosotros pensamos que Dios debería hacerlas. Pues además que eso suena, no sé, a mí mi papá me decía cuando yo era chiquito, ¿le va a enseñar a su papá a ser hijos? Sí, pero uno con Dios es así, o sea, uno quiere decirle a Dios cuál es la mejor manera en que Él puede hacer las cosas. Entonces, en esta escena, los líderes religiosos dicen, ese hombre que te sanó no es de Dios, porque te sanó un sábado. Qué pecado tan grande. Un ciego de nacimiento, hacerle un milagro y el ciego ahora ve, pero lo terrible fue que fue el sábado. ¿Sí? O sea, si tú vas a resucitar a alguien, no lo hagas los domingos.
¿sí? Suena tan ilógico, pero estaban tan encajonados en su teología que no podía pasar eso un sábado, así nunca en la historia ellos hubieran visto que había pasado. Pero como no estaba en su teología así, entonces no podía pasar. Dios no puede darme algo que no me gusta para lograr algo bueno para mi vida. No puede, porque así no son las cosas. Eso lo decimos nosotros, yo lo digo. ¿Cómo permites que me suceda esto? Y ahí es cuando me acuerdo de otra historia. De hecho, creo que también la leí hoy, como que estuve mucho tiempo en el Facebook. La historia dice que a un señor quería un cargo en una gran empresa, digamos Google, o algo así gigantesco, como jardinero. Entonces él hizo la entrevista para el cargo de jardinero en Google, y le hicieron varias entrevistas y al final le dijeron, listo, usted es aceptado en Google como jardinero. Por favor, deme su correo electrónico para mantenernos en contacto con usted, darle las instrucciones. Y este señor dice, oiga, yo no tengo correo, de hecho, ni siquiera tengo computador. Y entonces le dicen, miren, lo sentimos, pero acá en nuestra empresa es muy importante poder estar en contacto instantáneo con nuestros empleados, entonces no lo podemos contratar. Él sale de ahí, pues imagínense lo difícil, pensando, necesito comprarme un computador. Entonces, con la plata que tenía, dice la historia, que va y compra manzanas a una granja y las empieza a vender, y así lo hace por varios días, y de pronto se da cuenta que había, no sé, multiplicado por 10 el dinero que tenía. Ya no piensa en la idea de comprar el computador, sino más bien dice, oiga, este puede ser mi forma de vida, ¿no? Pues un negocio, y entonces de hecho monta su negocio, el negocio crece, la tiendita barrio se vuelve algo así más como un supermercado donde vende frutas y verduras, y en algún momento él va a asegurar su negocio, ya por el tamaño era necesario hacerlo, y está con el asesor de seguros y todo, y en un momento el asesor de seguro le dice, listo, entonces yo le mando el contrato por correo electrónico, ¿me da por favor su correo electrónico? Dice, no, no tengo correo electrónico, de hecho ni siquiera tengo computadora. Y el asesor de seguros le dice, ¿ah? ¿Y usted sin computadora ha logrado el éxito que ha tenido en este almacén? Imagínese donde tuviera una computadora lo que hubiera sido de usted. Y él dice, si hubiera sido jardinero de Google. Dios actúa en nuestras vidas, no sabemos cómo. Aún eso tan difícil por lo que tú estás pasando hoy puede ser parte del camino que es necesario caminar para que Dios pueda darte lo que quiere darte a ti. No encasillemos a Dios. Los líderes religiosos de la época de Jesús habían encasillado tanto a Dios que lo único que querían era matar al hombre que en su propio conocimiento teológico estaban esperando desde hace 700 años. El Mesías prometido eran 700 años atrás, y ellos habían encasillado tanto a Dios que el Mesías vino y lo mataron. Hasta allá podemos llegar. Podemos acabar matando, entre comillas, a Jesús de nuestra vida porque no hace las cosas como yo pienso que Él las debe hacer. Pero por el otro lado yo les dije, esto es lo que estaba sucediendo con los judíos, pero en el ciego también estaba sucediendo algo. Miremos el versículo 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y me encanta el ciego lo que contesta. En el 25 dice, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Miren, yo no sé quién es Jesús, pero ahora ustedes me hacen estas preguntas y me ponen acá entre la espada y la pared, porque ustedes quieren que yo conteste que este señor es malo y que no viene de Dios y sería un testigo más para poderlo matar. Lo único que yo sé es que yo era ciego
y ahora veo. En parte de este interrogatorio, y ahorita es un pasaje que de hecho, un versículo que de hecho es anterior, pero en el 17, en todos estos interrogatorios también le preguntaron. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? ¿Fue a ti quien te abrió los ojos? ¿Se acuerdan que yo les dije que una escena era el interrogatorio, pero la otra escena era la confrontación? Ahora viene la forma en que yo le puse el título al mensaje de Dios. ¿Y para ti quién es Jesús? Y yo creo que parte de lo que este pasaje nos levanta a cada uno de los que leemos es esa pregunta. ¿Y para ti quién es Jesús? Para ti hoy, ¿quién es Jesús? ¿En qué se ha convertido Jesús? Puede ser que tú nunca te hayas hecho esta pregunta, o puede ser que esta pregunta te la respondiste de alguna manera hace muchos años. Este hombre nunca había pensado quién era Jesús para él. Y llega a este punto y él dice, ¿saben qué? Yo no sé muy bien, pero este hombre no es normal. Yo creo que él es un profeta, es su forma de contestar. Un profeta, no sé más de él, no me imagino más de él. Más adelante en la tercera escena todo se va a unir. Pero yo me puse a pensar, oiga, en mi propia vida, ¿en qué he convertido a Jesús? Y no es que Jesús no sea esto que yo voy a nombrar, es que el centro no es que Él es eso. Lo primero en que yo algunas veces convierto a Jesús es que Jesús es el proveedor. ¿Sí? Jesús me provee para mis necesidades. Lo peligroso de eso es que si Jesús es el proveedor, tu trabajo es Dios. ¿Y entendemos esto? Si Jesús es mi proveedor, por ende mi trabajo es Dios. ¿Jesús es proveedor? Claro que es proveedor, pero ¿es solamente proveedor? Va mucho más allá. Lo segundo en lo que yo a veces he convertido a Jesús, no sé ustedes, yo voy a nombrar 4 en lo que yo lo he convertido, de pronto ustedes pueden sacar más, es que yo he convertido a Jesús en protector. Yo me imagino a un Jesús poniendo una barrera, muralla gigantesca que me protege a mí y a los que a mí me interesan. ¿Cierto? Y de hecho muchas veces lo oramos así. ¿Jesús es protector? Claro que es protector. ¿Pero es solamente protector? No. Porque entonces la seguridad se convierte en tu Dios. Otra forma en que podemos ver a Jesús es que Jesús es sanador. ¿Jesús sana? Claro que sana. Estamos leyendo un pasaje en donde Él sanó a alguien. Pero Él es un sanador. De hecho, cuando vayamos a la tercera escena, cuando Él se encuentra con Jesús, ni siquiera hablan de la sanidad. Ni siquiera hablan de la sanidad. Después Jesús da una enseñanza que tiene que ver con la ceguera espiritual. Y me imagino que lo utiliza con sus discípulos para, ojo, usted puede ver los colores y las formas, pero de pronto usted está espiritualmente ciego y necesita que yo le abra los ojos. Pero lo cuarto en que Jesús se puede convertir también es en religión. Cuando yo hablo de Jesús es religión, es que yo vengo a Jesús, estoy con Jesús porque Él me da una vida equilibrada. Vivo una vida diferente. Puedo estar más tranquilo. ¿Jesús puede transformar mi vida? Sí. ¿Puedo tener una vida más tranquila? Posiblemente. No necesariamente, pero posiblemente. Pero ahí nos quedamos. El ciego dijo, un profeta. Ustedes saben que en la actualidad se puede decir que él es un maestro, un filósofo, un gurú de algo. Pero ¿es eso Jesús? Y en estas escenas lo que estaban sucediendo, llegamos al final de la película en donde se unen las escenas. Y la tercera escena es la decisión. Después, en el versículo 35 dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, y acá en esta pregunta toca hablar un poquito del contexto. Jesús le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre?
Este ciego del primer siglo judío no necesitaba una explicación de esa pregunta. Si a nosotros hoy nos preguntan, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Uno queda, ¿cuál hombre? ¿Cuál hijo? ¿Qué me está preguntando? ¿Sí? ¿El hijo de cuál? Lo que Jesús le estaba preguntando en nuestro idioma es, ¿tú crees que hay un Mesías que es el Salvador de la humanidad que Jesús va a enviar? ¿Tú crees en ese Mesías? ¿Tú crees en ese hombre que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo? ¿Tú crees en él? Eso solamente era el contexto de por qué para el ciego la pregunta no fue para nada extraña. En el 36 el ciego contesta, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Él sabía que era una persona, y sabía que la respuesta a esa persona era creer. En el 37, acá hay un juego de palabras, obviamente, de que Jesús lo sanó de su ceguera. Y dice, pues ya lo has visto. Ahí está el juego de palabras en donde ahora ves, pues lo estás viendo. Es el que está hablando contigo. Yo creo que para el ciego ahí se unió todo. Yo era ciego, era un ignorado, no era nadie. Este hombre me sanó. Yo creía que este hombre era un sanador, pero después me confrontaron y llegué a la conclusión de que era un profeta. Pero ahora reconozco que este hombre es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el ciego contesta dos cosas. Tendemos a ver una, pero él contesta dos cosas. La primera que contesta es, creo. Y esa es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Salvador? ¿Tú crees eso? Y yo creo que aquí adentro y mucho allá afuera, la respuesta sería sí, yo creo. Sí, yo creo eso. Y cuando yo digo yo creo eso, es como diciendo, cuando yo digo yo creo, en últimas termina siendo una opinión fuera de mí, que no me compromete a nada. Creer no me compromete en nada. Pero el ciego responde otra cosa, que ustedes la pueden ver ahí en las últimas 4 palabras. Y postrándose, lo adoró. Ahí viene la diferencia. Y ahí se cierra la idea de quién es Jesús para ti. Jesús, ¿tú crees en Jesús? ¿O tú además de creer en Jesús, lo adoras? A mí me gusta mucho la palabra adorar. Adorar significa que yo vuelvo a algo, oro, a adorar. Que lo vuelvo mi tesoro, que lo vuelvo lo más importante para mi vida. ¿Eso en qué tiene que ver con mi día a día? Porque eso está cerquita de Jesús es tu Señor. Eso está cerquita de ahí. Cuando hablo de adorar, tiene que ver con es tu Señor, y por eso la imagen del ciego es completa. Postrándose, lo adoró. Postrándose, lo adoró significa, ¿sabes qué? A partir de este momento, lo que tú digas sí, yo digo sí. Lo que tú digas no, yo digo no. Lo que tú digas está bien, yo digo está bien. Lo que tú digas está mal, yo digo está mal. Eso es que Jesús sea el Señor. Porque yo creo que Jesús es mi Salvador, que Él murió en una cruz por mis pecados. Pero si se dan cuenta ahí, yo no tuve que hacer nada. Él me amó y hace 2000 años nació como un hombre, murió en una cruz por mis pecados. Yo no hice nada para eso. ¿Cuál es mi parte entonces? Postrándose, lo adoró. Este ciego pasó de ser un ignorado a un confrontado y ahora a tener que tomar una decisión que nos invita a nosotros a tomar
la misma decisión porque es la misma pregunta. Y para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es protector, es proveedor, es sanador, es religión, es un profeta, es un maestro, es un filósofo o es el Señor? Cuando Jesús se convierte en tu Señor, Él es el que manda, no yo. Vamos a terminar orando y lo voy a hacer como lo hago en mi iglesia. Yo les voy a pedir que unos 30 o 40 segundos ustedes oren ahí solitos, usted con Dios, y le diga lo que usted siente que le tiene que decir en este momento, que yo no sé qué es. 30, 40 segundos en silencio y yo termino orando. Dígale a Dios lo que usted le tiene que decir en este momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas a través de la historia que este ciego cuenta con estas 3 escenas. Gracias, Señor, porque nos invitas a pensar si tú eres Señor o si te hemos convertido a ti en otras cosas y no en el Señor. Señor, tomando los elementos de este pasaje, yo te ruego que si estamos siendo espiritualmente ciegos, tú nos sanes y podamos ver y podamos confrontarnos con nuestra propia vida. Señor, que si nos estás mostrando áreas en nuestra vida en donde tú no eres el Señor, nos estés dando el valor, la fortaleza, la perseverancia para trabajar en esas áreas, Señor. Señor, quiero que cuando me pregunten, ¿y para ti quién es Jesús?, yo pueda contestar que tú eres mi Salvador y mi Señor. Gracias por tu amor. En tu nombre hemos orado. Amén.